Bueno, y por último vamos a presentar a Antón González Fernández, que nació, según le contaron, un invierno del 63 en Ciaño, a los pies del Pozo María Luisa, en el seno de una familia humilde y trabajadora. Muy pronto se trasladaron a La Felguera, donde se formó como delineante industrial, para después trasladarse, para sorpresa de su familia y la suya propia, a Madrid para licenciarse en Sociología por la Universidad Complutense. En su trayectoria laboral destaca su labor como técnico en la Agencia de Desarrollo Local del Valle del Nalón, con sede en La Viana, y a posteriori como sociólogo en la Administración del Principado de Asturias, donde trabajó en el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE y desde hace más de 10 años en el Observatorio sobre Drogas y Adicción a las Bebidas Alcohólicas, perteneciente al Observatorio de Salud de la Dirección General de Salud Pública. Antón es una persona comprometida con el medio natural, lo que le llevó a ser miembro muchos años del Colectivo Ecologista de La Felguera, y actualmente se mantiene conectado a todo lo que tenga que ver con el desarrollo sostenible y la conservación, admiración y disfrute de la naturaleza, así como de la arquitectura y el urbanismo. Entonces, te propongo, Antón, también una pregunta como a Pilar y a Mónica para que desarrolles como prefieras en los próximos 15 minutos. En tu opinión, ¿quién debe ser el sujeto que ejerza el liderazgo de la transición justa? Bueno, esto ya para desarrollar, una pregunta de examen de desarrollo. Bueno, antes puntualizar que el colectivo ecologista era de Llangreu, no de La Felguera. Fue un error mío cuando te mandé la información y tenía por sobrenombre La Llavandera, de lo que estoy muy orgulloso. Además, tengo compañeros aquí que estuvimos en aquellas guerras hace unos años, ¿no? ¿Quién debe protagonizar el liderazgo? Pues casi podríamos empezar porque no lo lleven los que lo hicieron hasta ahora, ¿no? Vamos, porque a la vista del éxito, pues mete miedo, ¿no? Yo estoy aquí porque hace un par de años escribí y mandé un artículo a La Nueva España que precisamente se titulaba, curiosamente, el liderazgo asturiano ante la descarbonización. ¿Y esto por qué a 2 años? Porque a 2 años fue cuando el Gobierno de España anunció la puesta en marcha del plan de descarbonización, bueno, y transición a la economía verde y tal. Y quiero decir, estamos hablando en 2019, antes de la pandemia, ¿no? Y a mí me llamó la atención muy poderosamente, bueno, lógicamente yo como sociólogo, aunque no soy un experto en temas de liderazgo, pero el liderazgo para los sociólogos es un eje trascendental de observación de la realidad, lógicamente vinculado al poder y a cómo se distribuye el poder y cómo se ejerce, ¿no? Ahí está el estudio clásico de Weber, del líder carismático, el tradicional, el racional, bueno, etcétera, etcétera. Me interesaba, ¿no? Y yo venía desde hace muchos años, bueno, pues calladamente, digámoslo así, o comentándolo con colegas y compañeros, el desastre de modelo de liderazgo que habíamos tenido en los cuenques mineros durante los últimos 40 años. Porque el tema de la transición, que ahora es verde, hace 40 años era transición industrial, fue transición industrial. Y fue un desastre, ¿no? Y no podemos decir que no estuviéramos informados o no contáramos con información o no contáramos con ejemplos. Aquí, estos días, acabas de comentarlo tú, yo no pude asistir, pero bueno, me habría gustado, pues tenemos ejemplos tan cercanos como el de Bilbao, un ejemplo de buena práctica, de éxito, con sus luces y sus sombras, me imagino, pero bueno, ahí están los resultados, están los del Valle del Ruhr en Alemania, está el ejemplo que me encanta, que acaba de poner Pilar, de Lusangoel, porque yo era uno de los referentes, porque además precisamente se orientaron totalmente al modelo verde, ¿no? que ella defiende. El Lusangoel, por si no lo sabéis alguno, es una antigua ciudad minera del norte de Francia, de la región del Nord-Pas-de-Calais, pequeñita, puede ser cualquiera de los municipios de, por ejemplo, como San Martín o así, y que hace años, en la transición minera, que ellos también sufrieron, quizás más salvaje incluso que la nuestra, Lusangoel es conocida porque tiene la escombrera más alta de toda Europa. De tal forma que forma parte ya de los mapas topográficos de Francia, ¿no? Y hace años optaron por olvidarse totalmente del carbón y orientarse a la industria verde, ¿no?
Y bueno, ahora mismo tienen tasas de paro más bajas que otras regiones o municipios de alrededor, y es un poco un modelo también al que, pues lógicamente como referencia al Langreo, con las diferencias que se puedan tener, pero bueno, que es un ejemplo muy interesante, ¿no?, de cómo se puede transformar un modelo económico con un buen liderazgo, ¿no? El liderazgo, yo creo que ya lo acaba de comentar Pilar, para mí tiene que ser un liderazgo compartido, ¿no? Yo creo que el territorio siempre es más listo que una persona o que un grupo de ellas. La inteligencia está repartida en el colectivo y además hay ejemplos más o menos recientes aquí en España y aquí en Asturias incluso, de cómo se pueden elaborar modelos de desarrollo. Yo trabajé 10 años en la Agencia de Desarrollo, cuando en los años 90, bueno, pues el desarrollo local era, bueno, pues un modelo participativo, vinculado a los recursos territoriales de la zona, de puesta en valor de los recursos de la zona, y que apostaba por la inteligencia colectiva, por la participación de las personas, porque entre todos es mucho más fácil construir esos modelos, ¿no? Sigo sin ver ese modelo, lamentablemente, ni en Asturias ni en les Conques Mineres. Y lamentablemente también, y como señalaba Pilar, una de las cosas que me apena es que sigo sin ver sin visión de territorio. Quiero decir, sigue sin haber un modelo hacia donde se quiera ir con claridad, además. Se habla de una multiplicidad de factores, las nuevas tecnologías, la economía verde o la industria verde, pero sin un modelo claro, ¿no? Y lógicamente, sin tener esa visión clara de a dónde se quiere ir, no se puede empezar a caminar, porque no sabes a ir hacia dónde, ¿no? En el artículo que comento que escribí, yo recogía bueno, pues reflexiones de politólogos y de sociólogos que estudian en profundidad el tema del liderazgo, y todos coinciden en una cuestión, ¿no? Que una de las cuestiones que debe tener el liderazgo, entre otras características, porque efectivamente el liderazgo puede ser más compartido, puede ser más monopolista, puede ser más director, puede ser más participativo. Una de las condiciones es que debe, o al menos del líder, es que debe inspirar confianza, ¿no? Hay una frase que yo citaba de Archie Brown, un politólogo que estudió el tema, que dice: un líder debe ser capaz de inspirar esperanza y ofrecer razones para el optimismo, aun siendo honesto sobre la escala de los problemas para superar. Y yo eso nunca lo vi aquí en la Conca Minera, que teníamos muchos problemas, pero yo nunca vi a un líder, honestamente, diciendo esto es muy complicado, las minas van a cerrar, esta industria va a cerrar. Aquí siempre se decía que no, que hay que alargar la transición, hay que alargar que yo hasta hace poco las minas de carbón todavía seguían siendo y se sigue apostando por ese modelo. ¿Dónde vamos? En el siglo XXI ya. ¿De qué estamos hablando? Yo no sé si ellos mismos se lo creen, o si no se lo creen es que están engañando ya directamente, pero bueno, date una vuelta ahí alrededor y mira en el mundo lo que pasa. Los coches de combustión interna se van a prohibir fabricar y vender en Europa dentro de 15 o 20 años. ¿De qué estamos hablando? ¿De volver a quemar carbón? Eso es imposible, ¿no? Es que además estamos en el contexto del cambio climático. El contexto del cambio climático. Ayer daban unas cifras, no sé si la ONU o quién, cerca de varios millones de personas, o sea, varios millones de muertos. Ahora que estoy en salud pública, es un tema también que tenemos muy en cuenta, a causa del cambio climático, directamente por los problemas medioambientales producidos por el cambio climático. Y estamos hablando de volver a usar carbón. Es que es implanteable. Y esto ya era un poco planteable hace 30 años, pero es que ahora es como un déjà vu, es como volver otra vez. Y yo, aquel artículo, insisto, me remito a él un poco y ya acabo, el detonante para que yo escribiera el artículo fue un poco, con esto que os estoy comentando, fue el hartazgo. Yo ya no sé, yo creo que yo no lo calificaría ni de cabreo, fue de hartazgo. Fue decir, después de 30 años, de 40 años, llevamos aquí en las Concas Mineras hablando de patrimonio, de integrar el patrimonio en los modelos de desarrollo como proceso innovador. Se hicieron cosas, cuidado, que vamos, hay cosas muy interesantes, pero bueno, sin tampoco apostar por ello,
Después de que el CEMPA, ¿os acordáis del CEMPA? Los que estáis aquí os acordaréis. El Centro de Estudios Medioambientales del Principado de Asturias, que estuvo ahí al lado del Museo de la Minería, se inauguró en el 96, costó 900.000 euros, 160 millones de pesetas o algo más. Yo cuando lo pusieron en marcha, yo trabajaba en la Agencia de Desarrollo de la Mancomunidad del Valle de Aranda aquella, no sé de dónde vino aquella idea, porque yo la verdad de repente estas cosas ocurrían así también en las cuencas mineras, ¿no? De repente, además yo participando en el colectivo ecologista de hace muchos años, bueno, pidiendo les chimenés de la Tejerona, salváronse, bueno, hicimos les pancartes para ponerles en casa de ese señor que está ahí delante, hace unos años. Quiero decir que sí que participamos y nos creíamos esas cosas, ¿no? Y cuando pusieron en marcha el CEMPA, no sé de dónde salió, a mí me ilusionó mucho. Yo como trabajador de la Agencia de Desarrollo dije, jolín, por fin tenemos una piedra sobre la que apoyarnos para dirigirnos al futuro, que yo veía verde, lógicamente, y que me parecía una estrategia de futuro fundamental, desde el punto de vista industrial, urbanístico, paisajístico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué fue del CEMPA? Se derribó. Se acabó derribando. O sea, para mí es el símbolo del fracaso. Si hubo alguna vez un modelo y un liderazgo orientado a poner les cuenques mineres en el futuro, en el siglo XXI, se acabó yo creo que se inauguró en el 96 y se tiró en el 2000 y algo, porque no hubo, primero se vandalizó, no se equipó, no se le dio contenido de ningún tipo además, ni formativo, ni estratégico, ni industrial, que mira que habría podido haber servido para ayudar a las industrias de la comarca a sacar proyectos de investigación y desarrollo vinculados a las nuevas tecnologías verdes, a las energías verdes, a tal, para nada, se acabó derribando. Costó derribarlo, el derribo costó tanto como construirlo, me parece. O sea que en total el negocio fue redondo. 1.800.000 euros tirados a la basura en un proyecto que, insisto, para mí era, en aquel momento, y yo cuando se tiró, mis ilusiones acabaron con aquel, dije, bueno, esto se acabó, aquí que hagan lo que les dé la gana y que, porque no. Y bueno, a ver, no quiero acabar tampoco de esta manera. Yo creo que el líder vende esperanza y esperanza siempre hay, ¿no? Porque, bueno, estamos vivos, las cuencas mineras perdieron puestos de trabajo, perdieron población, pero medioambientalmente, por ejemplo, ganaron muchísimo. Extraordinario, y se hicieron, además se gastó mucho dinero en esa, y eso hay que tenerlo en cuenta y tenerlo presente. Los que vimos el Nalón cuando era un cisquero, un lavadero de carbón, y ahora pues hay patos y probablemente es la vía, digamos, es la playa de la cuenca del Nalón, porque de la Felguera a la Viana sube y baja la gente y se utiliza. Bueno, pues podemos seguir a través de ese modelo, ¿no? Yo creo que habría que tener muy claro, efectivamente, participando con la gente, hay tejido participativo, asociativo, y la gente de la cuenca en ese sentido nunca se metió las manos en los bolsillos, cuando hay que arremangarse y trabajar, como decía Pilar, y hay talento, en los cuenques mineros hay talento, sigue habiendo talento dentro y fuera, porque me da igual luego el que llegue de la cuenca, como tú decías, aunque esté en Australia, si le pides que te ayude a desarrollar algún modelo o consejo tal, seguro que te va a ayudar, ¿no? Y todo ese talento aprovecharlo y establecer un modelo claro. Sabemos que no vamos a volver a ser nunca lo que fuimos, yo creo que eso tenemos que olvidarnos, pero sobre esas piedras y con esas ruines, que las ruines pueden ser guapes también, ¿por qué no? Pues yo creo que podemos construir un futuro con una cuenca con menos densidad de población, lo que a lo mejor tampoco está tan mal, hay que pensarlo así, con menos industrias contaminantes, lo que tampoco está tan mal, porque bueno, yo que nací aquí, enfrente de los Altos Hornos de Uro Felguera y al lado de la Tejerona, aquello no lo deseo, vamos, ni a mi peor enemigo, ¿no? No queremos esto tampoco, ¿no? Aquello era una ruina, un desastre. Entonces, la pena y esto sí que ya no lo podemos revertir, podremos desarrollar y elaborar esas estrategias, la pena que el tiempo que perdimos ese no lo vamos a poder recuperar. Y lo que en el año 96, por ejemplo, con el CEMPA, pues podíamos, en vez de nosotros hablar de Luz and Well, en Luz and Well podían estar hablando de nosotros, con el CEMPA y con otras historias que se hubieran desarrollado, pues ahora eso ya se perdió. Liderar como territorio que lidera una estrategia de transformación de la minería
al siglo XXI ya no lo vamos a hacer tampoco, porque para eso ya nos adelantaron otros, ¿no? Pero bueno, hay que seguir ahí, estar en la carrera, e insisto, yo creo que con el capital humano que hay y con eso, la participación social, pues que se pueden elaborar proyectos guapísimos, interesantísimos, y los conques mineros pues seguirán siendo o serán pues un jardín verde, ¿no? Porque es un sitio muy guapo, eso hay que tenerlo en cuenta. Paisajísticamente, si tenemos la imaginación suficiente para olvidarnos un poquitín de esos desastres que afortunadamente cada vez son menos y bueno, hay menos tal. Aquí, por ejemplo, en La Felguera tenemos ahí un tajo, digamos, un proyecto interesantísimo que podría, bueno, si se hiciera bien, podría ser una referencia mundial, que sería de la térmica de Lada hasta Duro Felguera, toda esa vega, aprovechando lo que se puede aprovechar de patrimonio industrial y reconvertir tanto industrial como urbanística y paisajísticamente toda esa zona, que es una zona además de crecimiento enorme y muy guapo, porque es una vega grande, amplia en La Felguera, ¿no? Bueno, insisto, yo creo que, como decía Archie Brown y otros politólogos, el líder vende de esperanza y bueno, yo creo que el liderazgo aquí pasa por esto, ¿no? Por dejar de discursos deprimentes y tristes, que ya tuvimos bastantes durante 40 años, y empezar a hablar en positivo y a ver las cosas que podemos hacer. Bueno, pues gracias, Antón.